Me voy Muy a buenas permitir, noches. doctor ¿Sí? Carlos, si me permite presentarlos, Ya, eh, sí. eh, ya estamos como ávidos de escucharlos. Sin embargo, me gustaría que los que nos acompañan esta noche conozcan un poquito de usted, ¿no? Es el doctor Carlos Andrés Garrido Quintanilla, de la hermana República de Chile. Es un doctor honoris causa en educación superior en el 2023, doctorante en ciencias de la investigación en educación. Es licenciado en educación, profesor de biología y ciencias naturales, magíster en educación, gestión pedagógica y curricular, máster en educación emocional y neurociencia aplicada, académico en Chile y Latinoamérica en programas de maestría, doctorados y postdoctorados en temáticas de educación, neurociencias y neurodidáctica, coordinador académico de Cerebrum Chile, Centro de Neurociencias, Educación y Desarrollo Humano, coordinador de la red Educa Verde Chile, embajador en Chile, ONG Juventudes por Latinoamérica y el Caribe, asesor y capacitador en el Ministerio de Educación Chile en temáticas de convivencia escolar y educación emocional, miembro de la Red Iberoamericana de Pedagogía y miembro de la Red de Investigaciones de América Latina y el Caribe. Así que con este amplio currículo nos va a compartir una ponencia denominada Neuroandragogía, un viaje al cerebro adulto y el aprendizaje. Muchas gracias, doctor. Así que le dejo y le cedo los micrófonos. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Eh, Agradezco la espera. Hay un tema con las horas. Yo viajé muy rápido desde Perú a México, así que espero que sea una muy buena jornada. Le agradezco el tiempo y su empatía. Me gustaría comenzar la, la ponencia compartiendo la presentación, ver si es que se ve, que me confirman ahí. No, doctor, estamos viendo su ventana de Zoom. Ay, déjenme, no, ahí sí, Ahora sí, doctor. perfecto. Bueno, la verdad es que para mí es un placer poder estar con ustedes, poder estar con grandes amigos y académicos. Y la jornada, la conversación que vamos a tener, tiene que ver con la transdisciplina, tomando ciertos elementos de la andragogía, pero también desde mi mundo, que es la neurociencia educacional, y por eso que he colocado como título esta neuroandragogía, este viaje, porque es un viaje, ¿ya? Y la verdad que es un viaje que no tiene mucha estructura, mucha ruta todavía, porque está recién comenzando, pero sí hay muchos aportes de lo que nos dan las neurociencias respecto a este neurodesarrollo, a lo que ocurre con un cerebro adulto, y lo más importante, que somos seres que estamos hechos para aprender día a día. Y ante esa dinámica es que les comento que cuando, cuando me hace clic esto, haciendo clases en educación de adultos, en un momento cuando me tocaba trabajar en escuelas en vespertina, en la noche, me tocó tener un estudiante, un mecánico, que no tenía escolaridad formal, y en una clase de biología, hablando de sistemas, de corazón, hablando de, de válvulas, de sangre, fue uno de los estudiantes que más participó y apoyó. Y lo interesante de esto es que me hablaba del mundo de los motores, de las tuercas, de los fluidos, de los aceites. Y yo le dije, usted sabe que con todo ese conocimiento y experiencia, usted sería un muy buen cirujano, un muy buen cardiólogo. Y él me dijo que no creía que fuera así porque él no sabía nada. Estaba de hecho a sus cuarenta y tantos años
tratando, ¿cierto?, de recomenzar su vida y partió por regularizar sus estudios. Y la verdad es que eso me generó mucho ruido. ¿Por qué? Porque efectivamente la educación de adultos, no solamente en la universidad, sino que en aquellos que no han tenido la oportunidad de tener una educación formal, está mediada, ¿cierto?, por aspectos que no desarrollan mucho la fortaleza y el principio básico del cerebro, que es tomar insumos del ambiente a lo largo de toda la vida. Y desde ese entonces me he topado con gente que me ha ayudado mucho a entender qué es lo que ocurre con esta andragogía, con este cerebro adulto. Y les voy a hablar desde la teoría, pero también desde la experiencia en la coordinación de proyectos con el Ministerio de Educación, en lo que se denomina acá en Chile EPJA, que es Educación para Jóvenes y Adultos. ¿Sí? Y me gustaría partir con la siguiente pregunta. Y para ello las invito a que puedan ir a ese código QR o tal vez ir a la página de Menti y colocar ese código ahí y puedan responder en base a conceptos que se les vengan a la mente respecto a qué es lo que ocurre, ¿cierto?, con estos desafíos que presentan en la educación de adultos. Vayan colocando palabras o ideas que vienen a la mente respecto a cuáles son estos desafíos que estamos teniendo hoy día en la educación de adultos. En los diferentes contextos estamos teniendo participantes de Cuba, de Chile, de México, de Perú, estamos teniendo una comunidad de aprendizaje. Pero es interesante, ¿por qué? Porque en diferentes países, créanme que las necesidades muchas veces se repiten. Y algo está ocurriendo con la educación superior, con la educación de adultos, con la educación que está regularizando esa educación de aquellos que no siguieron en el sistema. ¿Cuáles son esos desafíos que ustedes consideran que se presentan en esta educación de adultos? Les dejo ahí ese código QR, si gustan le pueden sacar una fotito, porque lo vamos a retomar al final de la presentación. ¿Ya? Así que esta ponencia va orientada a esta reflexión. ¿Qué podemos hacer nosotros desde la didáctica para poder incorporar estos elementos de la andragogía y elementos de la neurociencia? Y vamos a partir con el contexto. La verdad es que hoy día, conversando con colegas de Perú, de México, a propósito de la nueva escuela mexicana y cambios curriculares en Latinoamérica en general, la verdad es que hoy día la invitación es a trabajar desde la unidisciplina hacia la transdisciplina. El estado real que estamos teniendo hoy día es la unidisciplina. O sea, tratar de generar problemas aisladas a situaciones bastante complejas. O sea, tratar de generar estrategias desde una mirada, siendo que el mundo es complejo, es eh, un caos, ¿cierto? Esta modernidad líquida que nos decía este autor importante hoy día, ¿cierto? Que es Bauman, junto con Capra, junto con, con Morán y varios otros, en donde nos invitan a asumir esta complejidad que estamos viviendo, a poder migrar a la transdisciplina desde un proceso importante que estamos teniendo todos los adultos, que si bien el aprendizaje es un proceso que implica un gasto energético, un cambio neuronal, un reacomodo de conexiones neuronales, hoy día la gran invitación, lo decía Toffler en este texto de la tercera ola, ¿cierto? Nos decía que hay que ser capaces de aprender a desaprender, a reaprender y también a desprenderse muchas veces de modelos mentales. Por lo tanto, es interesante. ¿Por qué? Porque una de las grandes batallas que estamos teniendo en la educación superior y todo aquel sujeto que es capaz de ser un facilitador en una situación de aprendizaje con adultos es poder migrar desde un enfoque desde la pedagogía a un enfoque desde la andragogía.
Por lo tanto, en esta dinámica y en este salto se van uniendo ciencias y entre esas ciencias está la neurociencia. Ahora, es interesante considerar la urgencia de esto. ¿Por qué? Porque si yo le hago la siguiente pregunta, una pregunta muy simple, estimados y estimadas, ¿cuántos hermanos ustedes tienen? ¿Cuántos fueron en su familia? Estoy súper atento al chat. Piensen ustedes en sus hermanos o los hermanos de sus padres. La verdad es que las familias antiguamente eran familias bastante numerosas. Ahí ya nos están diciendo 4, 6, 8, 9, aparecen uno por ahí, 3. Bueno, la verdad es que si nosotros, 8, la verdad es que si nosotros hacemos estas preguntas a nuestros estudiantes, la proyección no es tan auspiciosa. ¿Ya? De hecho, el Instituto de Evaluación ahí de la Universidad de Medicina de Washington nos dicen que para un 2100, fíjense el dato, 183 de los 195 países no tendrán la capacidad de tener un recambio generacional. ¿Por qué? Porque las tasas de fertilidad hoy día están muy bajas y por otro lado, ¿cierto? Las tasas de mortalidad o la esperanza de vida aumentó, ¿ya? Y eso trae consigo datos duros, datos que nos hacen pensar mucho, que tiene que ver con esta, esta sociedad en donde vamos a tener muchos adultos, una sociedad, ¿cierto?, en donde los niños cada vez van a ser menos, pero esos niños van a ir creciendo. Y fíjense que en datos ahí de las Naciones Unidas, en el 50 lo normal o el promedio eran 5 hijos. Ya para hoy día el promedio mundial es 2,3 hijos. Y se prevé, ¿cierto?, para el próximo año, ¿cierto?, que en algún momento el número de personas mayores de 60 años sea igual con los menores de 15 años. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que nuestra población se envejece. Estamos viendo, ¿cierto?, que es muy importante la primera infancia. Cuando alguien dijo que el futuro de la humanidad son los niños, perfecto. Pero ojo ahí, que también hay que poner énfasis en esos adultos que están formando a esos niños, pero también en esos adultos, ¿cierto?, que hoy día se tienen que seguir formando y aprendiendo, lo decía el doctor Osiris hace un rato, respecto a todo lo que son la inteligencia artificial y todos estos elementos nuevos de las tecnologías. Lo interesante de este dato es que hay un número interesante de personas que sobre los 80 años, para un 2050, que hoy día ya la Agenda 2030 está hablando de un 2050, en donde el gran porcentaje de las personas hoy día podrían tener o ser pacientes de enfermedades neurodegenerativas. Es un tema muy importante, considerando que junto con los cambios en la población, los cambios, ¿cierto?, en las tasas de natalidad, nos estamos quedando de una u otra forma sin jóvenes. Por tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es qué estamos haciendo hoy día para poder potenciar a esos jóvenes que están, ¿cierto?, formándose y van a ir migrando a ser adultos, pero también qué estamos haciendo con esos adultos y con esos adultos, ¿cierto?, que están ya en tercera edad, porque la idea no es vivir más, o sea, es ideal vivir más, pero la idea es vivir más, pero vivir en bienestar y vivir bien, ¿ya? Y muchos de esos elementos se generan desde la primera infancia, pero no solamente ahí, sino que se tienen que seguir trabajando a medida que ese niño va creciendo. Y ahí viene el papel de estos datos que vamos a ir analizando hoy día, en donde junto con todo lo que ocurrió en la pandemia, hoy día estamos ya viviendo una pandemia que estuvo solapada, una pandemia oculta, que es la pandemia de la salud mental. El gran porcentaje de las personas adultas están ahí, viven el día, en donde se sienten quemadas, este síndrome de burnout está generando muchos problemas, ¿cierto?, en las escuelas, en las universidades, en los puestos de trabajo. Y es interesante considerar lo que plantean algunos autores, sobre todo aquellos estudiantes, aquellos adultos que están estudiando actualmente en la universidad, pregrado, posgrado, las consecuencias que trae todo lo que tiene que ver con las prácticas pedagógicas en la universidad y por sobre todo la carga académica y todo lo que tiene que ver con
esa diferencia o esa falta de sincronía entre los procesos cognitivos que se dan en un adulto versus las estrategias que yo implemento pensando en un adulto como si fuese un niño. En casos muy prácticos, por ejemplo, la carga académica asociada a lo que es la carga cognitiva. Muchas veces el currículum extenso, se pueden hacer variaciones en el cómo se presenta la información y en las metodologías didácticas que estamos utilizando. Hoy día vivimos una sociedad quemada en donde lamentablemente este cortisol y estas hormonas de estrés pasan mucho tiempo en nuestro cuerpo, generan mucho desgaste, mucha inflamación, muchos problemas, pero por sobre todo, fíjense ahí lo que ocurre en mi cerebro. En mi cerebro todo lo que tiene que ver con estas redes asociadas a la gestión emocional, a este radar emocional como es la amígdala, sufre un desgaste, sufre una baja en el volumen, en la densidad, está muy sobrereactiva, ¿cierto? Y eso trae consigo en faltas y problemas en otras estructuras muy importantes para el aprendizaje, como lo es el hipocampo, zona de la memoria a largo plazo, pero también lo que es nuestro cerebro ejecutivo, lo que tiene que ver con la corteza prefrontal que al final, como decía Goldberg, es lo que nos hace humanos. O sea, le estamos pidiendo a los adultos que planifiquen, que sean flexibles, que sean autorregulados, que sean capaces de tener un control inhibitorio, que planifiquen su vida, que ejecuten, pero todas esas acciones y habilidades se configuran en esta corteza prefrontal, que es una de las más alteradas y afectadas producto de este cortisol y estas situaciones de estrés que estamos viviendo y que es peor que las estamos normalizando. Ante eso surge la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con lo que ocurría antes de la pandemia? Bueno, la verdad es que antes de la pandemia esto seguía siendo una constante, ¿sí? Antes de la pandemia, cuando nosotros veíamos los estudiantes, nuestros participantes, adultos que estaban en la universidad o adolescentes que migraban al mundo de la universidad, la gran mayoría estaba o con problemas de depresión, síntomas depresivos, la ansiedad, estrés, y que íbamos normalizando estas condiciones y también el uso de estas sustancias tóxicas que normalmente lo asociamos a estas etapas del desarrollo. Pero la pregunta que nos podríamos hacer nosotros es, ¿cuál es el papel que tiene, ¿cierto?, la educación y específicamente los enfoques de la didáctica, del cómo desarrollamos la clase en esta dinámica que se está generando en los adolescentes y en los adultos de sobrevivir o vivir potencialmente? Lo decía Ken Robinson en una de sus magistrales clases de revolucionar la educación. Mucha gente hoy día con títulos, con un aprendizaje parcelado, ¿cierto? Con una información abismal en todo lo que es la tecnología, el Internet, pero muy poca gente que logra ser feliz, que logra un bienestar integral, que logra trascender y que logra, ¿cierto?, generar ese efecto resonante en las demás personas. Por lo tanto, es interesante considerar cuál es el papel que tenemos nosotros, los educadores, que trabajamos con personas adultas, en este objetivo de vida. Y lo planteo así porque muchas veces podemos tributar en nuestras prácticas a solamente educar para seguir replicando modelos obsoletos, ¿cierto? De un neoliberalismo en donde todo sea generar masa y productividad, o podríamos asumir también un aspecto más orgánico de la vida, ¿sí? Entonces, es interesante esa analogía entre la comida rápida y entre la comida orgánica, los tiempos, los espacios, la diversidad de personas que tenemos, el papel de la experiencia de los adultos. Entonces, algunas preguntas y ¿educación de adultos es igual a educación superior? ¿Existe la pedagogía universitaria? Son preguntas que la hago con su qué. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado en las universidades, no hemos encontrado en la formación de adultos con esta idea de que el adulto solamente se educa en la educación superior, que solamente está situado a una institución. Y la verdad es que el aprendizaje es para toda la vida y que hay ciertas contradicciones que hemos encontrado en torno a estos conceptos de pedagogía y andragogía. Tenemos esta agenda, tenemos este rompecabezas de calidad que no sabemos hasta qué punto es relevante, es pertinente, es equitativo, es eficaz o es eficiente. Lo que es relevante para un niño no es relevante para un adolescente y para un adulto. Entonces, hoy día
el gran tema es cómo esta educación garantiza el acceso de todos y lo que plantea el objetivo, el ODS 4, o sea, una educación de calidad y de equidad para todos y todas, pero para toda la vida, no solamente para cierta etapa del desarrollo. El tema es que este dato lo saqué, ¿cierto?, de uno de los congresos, últimos congresos que se hizo de educación adulto acá en el norte, en Chile, el año pasado, donde plantea que hay nula presencia del adulto cuando hablamos de educación. Por lo general siempre lo enfocamos al niño, a la primera infancia, y olvidamos que ese niño va a crecer, ¿cierto? Y hoy día, como característica, es que sus procesos formativos van a estar siempre en constante desarrollo, producto de las necesidades sociales que se están generando. En Chile, EPJA, esta educación para jóvenes y adultos, tiene una gran cantidad de establecimientos que imparten estos elementos y es interesante porque gran parte de esta matrícula son adolescentes y son adultos que salen del sistema regular y que muchas veces han sido excluidos del sistema. Por lo tanto, recae especial interés en cómo trabajamos con estos estudiantes, llamados ahora participantes, ¿cierto? Y cómo nos hacemos cargo de la trayectoria educativa. En un país que se va envejeciendo, cómo nosotros desde la educación aportamos para que ese proceso normal de desarrollo sea lo más digno posible. Y es interesante porque desde la experiencia me tocó participar en proyectos formativos a nivel ministerial, coordinando ciertos proyectos, en donde nos encontramos, ¿cierto?, con propuestas en donde se habla mucho del contenido, pero en cuanto a la metodología y en cuanto al para qué, que es fundamental para un adulto, se deja invisible desde el lenguaje. Este es un dato que me pareció muy interesante desde la dirección de EPJA en este congreso que les comentaba y saqué textual el texto porque es muy pertinente de cómo transitamos de una educación de adulto a una educación entre adultos. Estoy leyendo ahí los comentarios, muchas gracias ahí, Chano, me acuerdo mucho de Álvarez de Saya y la educación para y por la vida, interesante lo que plantea usted ahí en su comentario. Y fíjense lo que dice esta idea que viene desde la pedagogía, ¿cierto?, de Paulo Freire, que aportó mucho acá en Chile. Un modo de relación no es para las personas jóvenes y adultas como sujeto depositario, sino que la participación del con, ¿sí? ¿Cómo pasamos del al con? De él a entre, educación entre adultos, donde tributamos a los principios de andragogía, donde tributamos a la experiencia que tienen esos adultos y por sobre todo eh, tratamos de articular y complementar las estrategias didácticas, ¿cierto? Según lo que nos va diciendo nuestro cerebro, que es el tema que hemos querido generar con ustedes. Hoy día se nos dice mucho de esta sociedad de la información, del conocimiento, pero hay un autor que es Ángel Pérez Gómez de la Universidad de Málaga que nos dice, bueno, ¿y cuánto de este conocimiento realmente se transforma en sabiduría? Y aquí es interesante porque junto con esta sabiduría es también importante considerar el proceso formativo a través del ciclo vital. Y ahí hablamos, ¿cierto?, de una educación para los que son más pequeñitos, ¿cierto? La primera infancia, la infancia, la adolescencia, la adultez, la andragogía, pero también con aquellos, ¿cierto?, que van envejeciendo, ¿cierto?, que es la gerontología. Todo eso son aportes interesantes que nos fueron dando autores, ¿cierto? Desde que aparece por ahí, por el 1830 y tanto, el primer concepto, el primer autor que hablaba de andragogía. Hoy día nosotros sabemos, estimados, estimadas, que nos vamos configurando por dos grandes factores. Una es la biología, el ADN, la genética, pero por otro lado está el ambiente, lo que hacemos con esos ambientes. Y la pregunta es, ¿cuáles son estos ambientes de aprendizaje? ¿Cómo son las experiencias de aprendizaje en los adultos? Considerando que los adultos tienen un elemento central en la didáctica, que es su propia presencia. O sea, el valor agregado que tiene la pedagogía y con ello el proceso de orientación-aprendizaje, la didáctica en adultos, es que el insumo primordial de ese proceso
se genera a través de la experiencia propia de ese adulto. Hoy día se habla mucho de la experiencia de aprendizaje y hoy día sabemos que esa experiencia de aprendizaje, esos ambientes de aprendizaje, esas estrategias didácticas pueden influir en cómo se van generando y expresando estos genes. Por eso que es interesante, porque hoy día nosotros sabemos que nuestra biología es plástica. Nosotros cambiamos en función del medio ambiente, pero los profesores somos medio ambiente. Lo que hacemos en una sala de clase influye considerablemente en cómo esa biología va tributando a las etapas del desarrollo. Por lo tanto, cuando hablamos de, a propósito de lo que plantean ahí en el chat, de personas eh, ancianas que pasan muy mal su vejez, bueno, ¿cuál es el papel que tiene el ambiente y el proceso educativo en las diferentes etapas del desarrollo? Hay un enfoque salutogénico de la educación, conociendo el sustrato, ya sea un niño, un adolescente, un adulto, un anciano, podemos intencionar las experiencias que sean más acordes a lo que plantea su desarrollo desde los mismos genes. O sea, cuando usted habla, escucha, come, piensa, socializa, se van generando mecanismos epigénicos en nuestro genoma y nuestro cuerpo va cambiando, nuestro cerebro va cambiando. Tanto si yo no le pregunto la opinión, la reflexión, la autoevaluación, no comparto el proceso entre adultos y lo sigo tratando como un niño, hay muchas habilidades que están configuradas para desarrollarse, pero que podrían no desarrollarse porque no está el estímulo o la experiencia intencionada. ¿Ya? Es interesante ese concepto del neurodesarrollo. Por eso que hago la pregunta, ¿cuál es la relación que existe entre el sujeto que enseña y que aprende? ¿Y realmente se puede hablar de enseñanza-aprendizaje? ¿Podemos nosotros realmente aprender o enseñar cuando estamos en un proceso en donde eh, hay adultos involucrados? Bueno, y aquí la neurociencia nos dice mucho aporte que hay que ser muy cuidadoso. No recuerden que las neurociencias no son normativas. Sí nos plantean que tiene un enfoque interdisciplinario, sí nos plantean que hoy día el cuerpo en esencia es neurona. Piensen ustedes que la neurociencia también ha cambiado todo ese enfoque encefalista que tenía la neurociencia de que todo ocurría en el cerebro. Hoy día sabemos que hay mucha información que el cuerpo le da a mi cerebro. ¿Ya? Recomiendo ahí leer a una española que se llama Nazaret Castellano, que habla mucho de el mensaje que el cuerpo le da a a estas neuronas, ¿cierto? Eh, es interesante porque plantea que la neurociencia es un estudio interdisciplinario que tiene que ver con la manifestación comportamental, ¿ya? Tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con todos estos elementos que me hacen humano. Y hay mucha información. Y también hay que ser muy humilde y decir, es imposible saber tanto. Silvestre lo dice, se sabe más de lo que ha aparecido en 30 años que todo lo que aparece en la humanidad, y también hay cierta subjetividad en los procesos. El cerebro es el único órgano que se estudia a sí mismo, ¿ya? Porque es otro cerebro estudiando cerebro. Pero este boom de la década del cerebro, que ya llevamos prácticamente, ¿cuánto? 30 y tantos años, ha generado una gran información y un cúmulo de información. Lo interesante es analizar lo siguiente. Hoy día hablamos de neuroderecho, hoy día hablamos de proyectos cerebro humano, de proyectos iniciativa cerebro, son los proyectos a nivel mundial. Pero ¿quiénes mueven estos proyectos? Lo ideal sería que moviera la calidad de vida, el bienestar. Pero lamentablemente lo que está moviendo estos proyectos son reacciones más que nada reactivas. Hay una pregunta y una diapositiva. ¿El presente crea el futuro? Yo soy un convencido que el futuro crea el presente, en el sentido de que yo tengo que mirar más allá para accionar ahora. Si estamos mirando que hoy día estamos teniendo personas a los 50, 40 años con enfermedades neurodegenerativas, la pregunta es decir, ¿qué estamos haciendo para poder evitar esto? ¿Cuál es el papel de la educación? ¿Tendremos que cambiar las prácticas educativas? ¿Tendremos que ir a lo que dice la teoría, lo que dicen autores, como que vamos a ver ahora, ¿cierto? Tendremos que ocupar estos avances tecnológicos que nos decía el doctor Osiri, pero ¿para qué? ¿Cierto? ¿Cómo trabajamos estas propiedades emergentes que hoy día van apareciendo en torno a estas tecnologías? ¿Ya? Carmencita, con- concuerdo plenamente, es un proceso vivencial y multisensorial. Me acuerdo mucho de Román, de Pablo Román, que habla mucho del tema del aprendizaje multisensorial. Y al igual como dice Sandra ahí,
y lo plantea desde los grandes andragogos, desde Noble, padre de la andragogía, nos plantea que el insumo básico es la experiencia, ¿ya? O sea, tenemos que aprovechar la experiencia que tienen nuestros participantes, estudiantes, entre comillas, adultos, ¿ya? Fíjense, toda la información que hoy día hay de neurociencia, pero surge una duda. ¿Cuál es el papel del adulto en este estudio de la neurociencia? Si nosotros vamos analizando todos los papers que van apareciendo, nos vamos a Google Académico, nos vamos a ERIC, nos vamos a estos grandes buscadores, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de estas investigaciones están hechas en modelos animales, están hechos en humanos, y cuando es humanos, están hechos principalmente en sujetos que están en primera infancia, ¿ya? Y cuando están trabajando a nivel de adultos, tiene que ver netamente como un adulto experimental, en donde se toma como insumo diagnóstico por algunos problemas que están ocurriendo con ese adulto. Es decir, somos muy reactivos y no somos proactivos, no tenemos una visión estratégica de esto. Yo soy un convencido que en la medida que tributamos a principios andragógicos en la universidad, en EPJA, en instituto, en todo lo que implique educar a un adulto, ¿cierto? Ya sea formal o informal. Formal ese sujeto que está haciendo un doctorado, informal ese papá, ese abuelo, ¿cierto? Que quiere aprender de tecnología. En la medida que yo tributo esto, tengan por seguro, ¿cierto? Que el bienestar y la capacidad de vida, una mejor calidad de vida, va a tener como consecuencia eh, el tema de vivir más, por cierto, pero vivir mejor, ¿ya? Fíjense, todos estos modelos que aparecen acá han sido los grandes modelos que han aportado mucho a la neurociencia. Y me coloco acá un niño. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ese salto a una neurociencia más aplicada, que tiene que ver con procesos de investigación en las escuelas, en las universidades, por lo general tratamos de replicar metodologías que fueron generadas, ¿cierto?, en investigaciones pioneras en animales o en niños y las aplicamos en adultos. Cuanto claramente ahí hay ciertas inconsecuencias que hemos podido nosotros identificar, sobre todo en pregrado, ¿ya? Piensen ustedes la didáctica en pregrado, en donde se desconoce mucho de pedagogía, de cómo aprende un adolescente, pero también en posgrado, ¿cierto? En donde efectivamente nos encontramos con clases expositivas que no hacen función a la reflexión, a la experiencia, a la autoevaluación, a la coevaluación, a los contratos de aprendizaje, que son temas fundamentales al momento de aplicar la andragogía en los procesos formativos. Recordemos siempre que el aprendizaje es una constante, o sea, nosotros vamos a aprender desde que antes que nacemos estamos generando ya modelos y estructuras neuronales en el vientre materno hasta el último hálito de vida. Ya es un ciclo, es un continuo, es multidimensional, no solamente es cognitivo, ya es cognitivo, emocional, social, prosocial, volitivo, espiritual, y tiene que ver con esta relación que se da entre la genética y el ambiente. Lo interesante es que todos los que estamos acá somos ambiente. Antiguamente ambiente era asociado a factores físicos del medio ambiente, pero la forma en que nosotros socializamos, la forma en que planificamos generando experiencias de aprendizaje, son experiencias que tributan también a ciertos momentos en donde las neuronas están esperando conectarse, pero si no hay experiencia, se pierden a lo mejor esos espacios que, por cierto, están disponibles, pero a veces, cierto, se dificulta más cuando somos más adultos. Por eso que el aprendizaje es un proceso adaptativo. Hoy día es una constante. Cuando dicen no aprendí nada, bueno, siempre estamos aprendiendo. Por eso que desde ya hace tiempo, eh, y ahí también un gran saludo a mis amigos cubanos que me instalaron también algunos elementos importantes, que vengo trabajando el tema de la neuroeducación, pero también me hacía falta algunos elementos porque, insisto, todo era en función a la pedagogía. Y hay una definición que toma, ¿cierto?, la educación como proceso formativo de vida y también la ciencia agógica, ¿ya? O sea, hay una definición que planteo que es una línea estratégica de pensamiento. Primero tenemos que pensar, razonar y después ir a la acción. Si no, hay mucho neuromito también que se genera en adultos, que promueve desde la investigación agógica.
fíjense, no es una investigación que tributa solamente a la pedagogía, sino que a las diferentes etapas, la aplicación de la neurociencia al proceso formativo del hombre, ¿ya? Pero no mediante un monólogo de tener recetas o metodologías que hay que aplicar, sino que mediante un diálogo común, un diálogo reflexivo, para contribuir a qué, no a pasar de curso, no a titularse, no a pasar el ramo, sino que para poder lograr un desarrollo humano integral a lo largo del ciclo vital, ¿ya? A veces no olvidamos de ese sujeto que pasó sus primarias, secundarias, que pasó la universidad, y ese sujeto sigue siendo un sujeto activo en donde sigue aprendiendo. La pregunta es, ¿cómo lo está haciendo? Y es por eso que hoy día este modelo de mente, cerebro y educación tributa a esta psicología, a esta neurociencia, pero agregaría ahí por sobre la pedagogía a la ciencia pedagógica en general. ¿Ya? Estamos teniendo muchos elementos que están incorporándose a la neurociencia, la neurodiversidad, los ambientes resonantes, la conciencia plena, el neurodesarrollo, las neuronas de espejo, la importancia de la emoción, la inteligencia emocional, el bienestar. Hoy día hay una línea que es la neurociencia del bienestar que también se articula mucho a lo que tiene que ver con la didáctica. Yo digo ahí cuidado, tengan mucho cuidado, ¿cierto? Porque ese niño crece y junto con crecer se vienen nuevos desafíos. Fíjense que en uno de los textos que se hace crítica respecto a esta relación que planteaba hace bastante tiempo uno de los maestros, que es Félix Adam, cuando nos decía de una diferencia entre pedagogía y andragogía, plantean que tiene que ver con la preparación que se da antes en el preuniversitario o toda esa preparación previa a la adultez. Es decir, qué es lo que estamos haciendo cuando ese sujeto, ese niño crece y es adolescente. Y cuando vemos esta imagen nos damos cuenta a ese adolescente que discute, que quiere tener la última palabra, que duerme, que se enamora, que tiene una fijación también con el tema de la aceptación, ¿cierto?, del cuerpo, pero también ese sujeto que nosotros desde la adultez no comprendemos cómo un niño puede prenderse fuego, un adolescente se prende fuego y se saca fotos. Recuerden lo que pasó hace tiempo atrás con un viral, ¿cierto?, de una ballena que se tatuaban, ¿cierto?, una ballena. O sea, todo tiene una explicación. Y la explicación es que ese adolescente está cambiando, ya no es un niño, su cerebro cambió. Y junto con cambiar, como lo dice Sarah Blackenmore o Jane Kidd, o varios que estudian el cerebro adolescente, muchos de estos elementos se articulan muy bien a lo que se plantea desde la pedagogía y esta educación del adolescente. Fíjense que está ocurriendo un recambio estructural y funcional en ese cerebro. Está activándose una parte del cerebro que se llama diencéfalo, que se liberan hormonas, por lo tanto, ya me genera un conflicto, qué es lo que piensa el otro sexo de mí. Empiezo a preocuparme por mi cuerpo, ¿cierto? Empiezan a despertar hormonas, cambios sexuales secundarios, pero también a nivel cerebral ocurren temas súper interesantes que tienen que ver con muertes neuronales, mueren neuronas, empiezan a aumentar zonas del cerebro, se llenan de grasita, los impulsos son más rápidos. Piensa usted en el cuerpo calloso, esa estructura que une los dos hemisferios se hace más gruesa, se llena de mielina, la información va de un lado a otro, es decir, entiendo por qué ese sujeto quiere siempre tener la última palabra, es bueno para responder, para contestar, quiere tener opinión, y muchas veces nosotros no les pedimos la participación en clase. Fíjense que cambia el núcleo accumbens en el sistema de recompensa que se llama en nuestro cerebro, lo que le producía placer, esa seguridad, ese apapacho, ese estar con los papás, ya no produce tanto placer, sino que lo que produce placer hoy día es el miedo, es el riesgo, es la adrenalina de lo oculto o lo prohibido. O también los mapas somestésicos, mirarnos al espejo y ver que ese niño ya creció y está cambiando su cuerpo, y para poder lograr una aceptación social tengo que primero tener una aceptación conmigo mismo, y es un tema súper interesante, tremendo. Hay especies de duelo, ahí hay una analogía interesante con el exoesqueleto como de las langostas o de los insectos, que ellos para poder transmutar de un nivel a otro, de una etapa del desarrollo, tienen que botar su exoesqueleto, y con eso quedan muy vulnerables a cosas, a un depredador. Bueno, acá en este caso los depredadores pueden ser las drogas, las malas compañías,
y es lo típico que ocurre durante la adolescencia. Pero también van ocurriendo podas neuronales y va ocurriendo un reacomodo en la mielinización, que es cuando se va generando mielina en las neuronas y los impulsos son más rápidos. ¿Qué ocurre? Que las regiones frontales se empiezan a mielinizar, empiezo a planificar, pero para eso tiene que haber un proceso guiado, y ahí es muy importante la práctica pedagógica del profesor, ¿ya? En donde los proyectos, la problematización, el pensamiento, el hacerlo partícipe, esa clase positiva, eterna, ¿cierto? Donde nadie le pregunta nada, prácticamente lo único que va a hacer va a activar su sistema de recompensa y va a generar un gran conflicto entre lo que quiere y lo que se le está pidiendo. En resumidas cuentas, cuando yo veo qué es lo que ocurre con esas imágenes, claramente esos comportamientos tributan a cambios neuronales, cambios en su estructura, el cerebro adolescente cambia su estructura y su funcionamiento, y con ello también veo comportamientos distintos, comportamientos que yo tengo que entender para poder complementarlo a mis estrategias didácticas. Exacto, Marco. Muchas gracias, Marco. Marco Escobar de Chile, gran amigo. Adictos a la dopamina inmediata. Imagínense ustedes todo lo que tiene que ver con las tecnologías. La dopamina, una hormona importantísima para todo lo que tiene que ver la motivación, el desafío, el placer, pero una hormona que tiene que ser natural. Y hoy día estamos teniendo dopamina a un clic, ¿cierto? A a un TikTok y todas esas cosas que hoy día no son naturales y que van generando problemas en la autorregulación, donde tenemos estimados adolescentes disruptivos que van a ser adultos que también van a generar problemas, ¿cierto?, en sus campos laborales, entre otros. Entonces, hay muchos elementos, solamente coloqué algunas ideas, pero quiero que entiendan ustedes que es imposible trabajar con un adolescente y un adulto como si fuese un niño, por la sencilla razón de que ese niño ya creció. Ahora, cuando ese adulto va acumulando experiencias, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo son esas experiencias? Que pueden ser experiencias placenteras y displacenteras. Y hay una investigación de Tony Wiscory, que es un académico de la Universidad de Stanford, de la Facultad de Medicina, súper interesante, que hace muy poquito la publicó y ya está haciendo investigación en torno a través de un análisis de sangre, donde mide una gran cantidad de proteínas y analiza la edad biológica de nuestro cerebro, pero también la edad cronológica, que son cosas distintas. Yo puedo tener un adulto de 50 años, pero con una edad biológica de su cerebro de 70 o 80. Y ahí viene la pregunta, ¿cuáles fueron esas experiencias? ¿Cuáles fueron esas situaciones de aprendizaje? Porque lo interesante del adulto es que la relevancia de esa experiencia es que son relevancias que la aplican en su día a día, ¿ya? Son personas que están autorreguladas ya, que cumplieron el proceso completo de maduración que se da hasta los 24 25 años. Es interesante porque, así como en uno de sus grandes textos, el doctor Alcalá nos hablaba, ¿cierto?, de todas estas deficiencias que a lo mejor se podrían generar en el adulto mayor, a propósito del interés de educar a las personas adultas mayores. Sin duda que hay efectos en el envejecimiento, ¿ya? El metabolismo es más lento, los impulsos nerviosos también, ¿cierto? Junto con ellos bajan ciertos receptores a ciertos neurotransmisores, ¿cierto? Lo decía Marco hace un rato en el comentario, esa dopamina es importantísima, pero a medida que vamos envejeciendo, los receptores y la cantidad de dopamina es más baja, que influye considerablemente en las funciones ejecutivas. Por eso que cuando son más viejitos, ¿cierto? Son, son muy reacios a cambiar porque su flexibilidad cognitiva baja, producto de que este neurotransmisor ya no está tanto tiempo en el cuerpo y en su cerebro. Pero es producto de qué? Que a medida que vamos envejeciendo vamos perdiendo muchas proteínas en nuestro cuerpo. Se nota en el cuerpo, se nota en estas arruguitas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya no hay proteínas que le dan sostén a la estructura. Bajamos nuestra altura porque perdemos proteína muscular. Pero ¿qué pasa con las proteínas de mi cerebro? Recuerden que las proteínas son una de las moléculas que más funciones tienen en el cuerpo. Neurotransmisores, receptores, recaptadores, enzimas, estructura, todo eso es parte del cerebro y esas proteínas también bajan su cantidad. Por lo tanto, eso trae consigo cambios en procesos cognitivos súper importantes. El sueño, la memoria, la atención. Por lo tanto, cuando uno analiza que esos cambios fisiológicos
anatómicos traen consigo en cambios cognitivos, sin duda que es un gran desafío poder educar en tecnología o en lo que fuese a un adulto, ya un adulto, ¿cierto? Ya que tiene un adulto mayor, por sobre todo. Pero hoy día estamos yendo hacia eso, tener profesionales competentes que sean capaces de educar a ese adulto en las últimas etapas de su vida. Nos preguntamos, por ejemplo, cuando hay política educativa donde nos dicen contratar a los adultos mayores, ya, pero ¿para qué? Para que pasen procesos de estrés tóxico. La idea es poder generar campos laborales, pero a través de un proceso intencionado y para eso hay que formarlos. ¿Y cómo los vamos a formar? A través de estrategias como si fuesen niños. Tenemos que pasar de la idea de que no tienen nada. Ellos tienen mucho, a lo mejor no mucho concepto, mucho conocimiento como tal teórico, pero la experiencia es fundamental. Recordemos siempre, estimados, que el aprendizaje es resignificar la experiencia. Cuanto, ¿qué más experiencia un adulto? ¿Ya? Y a veces olvidamos ese elemento sustancial en la didáctica. Pregunta, ¿cómo hacemos de nuestro sistema nervioso, ese sistema nervioso que va de a poquito bajando, ¿cierto? Un aliado en la educación. Fíjense que van bajando situaciones específicas en mi sistema nervioso, ¿ya? Se va disminuyendo un poquito la corteza cerebral, van bajando los neurotransmisores, pero la sinaptogénesis ya no es tan alta, pero hay algo que siempre va a estar, que es esto, la neuroplasticidad. O sea, la neuroplasticidad lo hizo una psiquiatra acá en Chile, que es Amanda Sepe, cuando son pequeñitos es exorbitante. Cuando van creciendo sigue siendo igual de importante. Los adultos siguen teniendo mucha plasticidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque es fundamental. Piensen ustedes que cuando nosotros tenemos la mente ocupada, ya sea en cualquier disciplina, es un muy buen predictor de ciertas enfermedades. La neuroplasticidad nos permite generar nuevas conexiones neuronales, cambiar nuestro cerebro, pero también aprender porque se configuran nuevas habilidades, pero también nos ayuda a evitar enfermedades neurodegenerativas. Y hoy día estamos teniendo diferentes tipos de plasticidad. Hay una plasticidad independiente de la experiencia, dependiente de la experiencia, expectante de la experiencia. Todas ellas están. A lo mejor usted no la ve, ¿cierto? Porque usted dice, ya, yo soy adulto, ya fue, eso ocurría cuando era pequeño. Pero al igual como no ve en esta diapositiva, porque los colores no son tan funcionales, pero ¿qué pasa si cambia el ambiente? Si yo cambio el ambiente absolutamente, vuelven a aparecer estos tipos de plasticidad. La pregunta es, ¿qué pasaría si yo cambio el ambiente de aprendizaje, las metodologías, el contexto de aprendizaje? Seguramente, y es así, el ser humano y ese adulto comienza nuevamente a trabajar con su cerebro y con un cerebro plástico, ¿cierto? Esperando constantemente sacar insumos para poder adaptarse a esta sociedad. Interesante el concepto de la neuroplasticidad. Estamos acá, de hecho, por eso. O sea, es un recableado constante en nuestro cerebro. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a la sala de clase? ¿Cómo lo aplicamos a la vida misma? Y aquí aparece este concepto de la neurodidáctica. ¿Ya? Jesús Guillén y Ana Forés, unos españoles que hablan mucho de esto, nos dice que tenemos que tomar estos elementos, ¿cierto? Incorporarlos a la práctica educativa y en específico a la didáctica como proceso de enseñanza-aprendizaje, pero tenemos que tener mucho cuidado en aquellos factores que están relativos al sujeto que aprende. ¿Cómo es este sujeto? ¿Es un niño? ¿Es un adolescente? ¿Es un adulto? ¿Y cuáles son estos factores relativos a la situación de aprendizaje? ¿Cuál es el papel que tiene el andragogo, ¿cierto?, en esta función? ¿Sí? Lo decía también otro de los grandes que han aportado, que es Manuel Castro Pereira. ¿Cuál es el perfil del andragogo? ¿Ya? Porque en función a ese perfil, yo puedo generar factores asociados a esta situación de aprendizaje. No basta solamente con conocer el cerebro de un adulto, sino que también tenemos que generar cambios en esta configuración de ese profesor, de ese facilitador que intenciona situaciones de aprendizaje. Y hay una frase muy potente de Leslie Hart, una de también autora que habla mucho de neurodidáctica, que también lo citó mucho Francisco Mora, uno de los que habla de neurocultura, y nos dice, enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin nunca haber visto una mano. Si en este momento ustedes se miran su mano y se miran la otra, no son iguales.
No hay ninguna mano igual a la otra. Y al igual que un guante para un niño es distinto a un guante para un adulto. Por lo tanto, a esa frase yo le agregaría que ese guante también tiene que ir en función de esa mano que va creciendo. Y es lo que ocurre, ¿cierto?, con este viaje a la andragogía. La didáctica desde Comenio nos dice, ¿cierto?, la importancia de la significancia. La importancia de poder asumir que efectivamente hay principios didácticos, hay principios de neurociencia cognitiva, ¿cierto?, que tienen que ver con cómo aprendemos, pero fíjense estos principios que coloqué ahí al medio, que son principios básicos de la andragogía. Nosotros como adultos tenemos una capacidad importantísima, lo dice Marco ahí en el comentario, que nos podemos adaptar. ¿Por qué? Porque a medida, lo decía otro de los autores, que es Lidman, lo decía, a medida que va avanzando el adulto, se hace más evidente sus diferencias y su diversidad. Por lo tanto, nos vamos haciendo más flexibles, nos vamos adaptando, porque obviamente uno va aprendiendo a través de la experiencia, ¿sí? Sería interesante poder analizar estos temas. De hecho, fue la tarea que les dejé a, a mis participantes hace un ratito en el trabajo de cómo complementamos estos principios didácticos con los principios, ¿cierto?, de las neurociencias cognitivas y los principios de la andragogía. Tantos aportes que nos están dando, ¿cierto?, desde mucho tiempo varios autores desde sus disciplinas. ¿Cómo los complementamos? Porque sin duda pueden haber temas en cuanto a, a conceptos, ¿ya? Si nosotros hablamos de didáctica, ¿ya?, Félix Adam hablaba de la ciencia del proceso de orientación y aprendizaje. Yo no puedo enseñarle algo a un sujeto que tiene 50, 60 años, porque de por sí sabe mucho más que yo, porque tiene experiencias de vida. Por lo tanto, lo único que yo voy a hacer, voy a facilitar experiencia para que él participe en una situación de aprendizaje. Entonces, esos elementos hay que tenerlos en cuenta cuando hablamos de andragogía, ¿ya? Ese arte, esa ciencia de ayudar, de potenciar a ese adulto, decía Malcolm Knowles, uno de los padres de la andragogía. Esa participación que tiene ese experto de su aprendizaje, en donde el experto es el participante, es el adulto, Félix Adam. O esa libertad de un adulto, una libertad que está sujeta, ¿cierto?, a esta responsabilidad, a esta flexibilidad, a estos principios básicos de horizontalidad. Pero hay una definición de uno también que aportó de gran medida en la complejidad de estos modelos, ¿cierto?, el doctor Adolfo Alcalá, ¿ya? Ciencia, arte, el facilitador de aprendizaje. Fíjense, el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida, la creatividad, son elementos, ¿cierto?, que hoy día nos están solicitando. Es interesante, fíjense la mirada bien futurista de estos autores que siguen aportando, ¿cierto?, a la andragogía. Faltan otros, faltan otros autores ahí que han aportado mucho. Y aquí hablo de neuroandragogía. Y soy muy crítico al plantearle el concepto. Si ustedes van y googlean y van a buscadores, este concepto no está muy utilizado hoy día. Son un par de artículos que nos encontramos con neuroandragogía. Y la verdad es que yo creo que ni siquiera existe, ¿sí? Porque es una transdisciplina que no puede existir si primero no tengo interdisciplina y multidisciplina. Es muy difícil lograr un concepto y solamente aquí yo tengo un modelo, ¿sí? Pero ¿se puede lograr? Sí, en la medida que yo considero y sé bien qué son las ciencias agógicas, cuáles son sus particularidades y cómo va tributando a las etapas del desarrollo, en la medida que yo entiendo qué psicología me aporta esto, porque si va a ser la psicología experimental del siglo pasado, de lo patológico, no me va a aportar mucho. En cambio, si es una psicología positiva, enmarcado, ¿cierto?, en la fortaleza, enmarcado en lo que dice Martin Seligman, seguramente me va a aportar mucho. Y también una neurociencia. ¿Qué neurociencia? Una neurociencia biologicista
una neurociencia holística, compleja, donde apelamos al bienestar, apelamos a la información del cuerpo, apelamos a entender que somos lo que comemos, que somos lo que pensamos, en donde apela que el corazón, sus 40.000 neuronas nos dan información constantemente al cerebro y que ese corazón figurativo existe. Muchos de estos elementos pueden salir de este constructo de neuroandragogía: la motivación, la significancia, todo este aspecto práctico de la situación de aprendizaje, el para qué, los aprendizajes previos, cuáles son sus experiencias, de dónde vienen, ¿ya? Así como comencé recordando a este participante que era mecánico, tengan por seguro que si con esas experiencias de vida en una facultad de medicina, todo lo que son los pensamientos lógicos y abstractos, sería muy fácil seguir con la malla. Habrían otras limitantes, pero que tienen que ver netamente con aspectos más que nada cuantitativos de la horizontalidad, que tienen que ver con el desgaste del cuerpo como tal. Pero hay otro elemento interesante: la autonomía, la autoeficacia, ¿ya? Ser consciente de para qué somos buenos, la emoción, por cierto, el bienestar, la colaboración, ¿ya? Esta direccionalidad que se tiene en la pedagogía por sobre el trabajo colaborativo que se tiene, ¿cierto?, en la andragogía. Y fíjense que hay varios elementos como tareas pendientes que podríamos seguir trabajando y reflexionando: la percepción, la atención, la memoria. ¿Qué pasa con eso cuando somos adultos? ¿Qué pasa con las estrategias? Y algo súper importante: ¿qué pasa con el pensamiento? Gran parte de los problemas de la gestión emocional tienen que ver con el pensamiento, tienen que ver con el rumiar, tienen que ver con la conciencia. Y ahí la educación contemplativa nos aporta mucho, ¿ya? Cómo cultivamos la gratitud, cómo somos conscientes de la vida, cómo incorporamos la respiración a nuestra didáctica para poder entender qué es lo que ocurre con nuestro cuerpo. Así que hay varios elementos interesantes que se podrían desprender desde este concepto teórico que estoy instalando, como es la neuroandragogía. Recordemos siempre que aprendemos de manera autodirigida, en base a la experiencia, en base a roles, en base a la valoración. Los valores son fundamentales, ¿ya? Por sobre todo, hoy día se habla mucho de esto. Lo decía Dewey cuando nos decía que enseñar como se enseñaba antes porque le estábamos robando el futuro a la gente, o algo así. Pero fíjense las metodologías activas: aprendizaje basado en proyectos, en problemas, en pensamiento. El doctor Osiris lo planteó en algún momento: la gamificación. Homo ludens, somos hombres que juegan, y no solamente en la primera infancia, ¿ya? Las metodologías activas están tributando mucho los procesos cognitivos de un adulto. ¿Por qué? Porque la experiencia está, cuanto ya no necesita el contenido como un fin, sino que como un medio para. Ojo con los ambientes resonantes, la motivación intrínseca de querer seguir avanzando en su vida, mejorar la calidad de vida, ¿ya? Y la inteligencia emocional, fundamental. ¿Por qué? Porque gran parte de todos nuestros estudiantes son padres, son abuelos, o lo van a ser. Por lo tanto, ese efecto resonante de comunidad, nosotros podemos generar muchos cambios a largo plazo. No olvidemos que la plasticidad decrece, pero siempre está. Nos vamos especializando, nuestro sistema de recompensa cambia por el aspecto filial, ¿cierto? La familia, la novedad siempre está presente y las emociones movilizan el aprendizaje por sobre todo. Ahora la pregunta, estimado, estimada, ya para ir terminando: ¿cómo pasamos de una educación para adultos a una educación entre adultos? Bueno, lo dicen todos estos autores que están ahí y han aportado a nuestro crecimiento: pasar de un profesor a un facilitador, pasar de un estudiante a un participante, de lo individual a la comunidad, del contenido a la experiencia, del resultado al proceso, de la obligación a la autonomía, de la aceptación al cuestionar, del proceso de enseñanza al proceso de orientación, del aprender por aprender al aprender a aprender, y por sobre todo del qué al para qué y el por qué estamos haciendo las cosas. Vamos a ver cómo se fue el trabajo. Recuerden que había un pequeño trabajito por ahí. Vamos a compartir pantalla y fíjense
los desafíos, ¿sí? El respeto, el acceso, el conocimiento, la cultura de la organización, la motivación, el tiempo, el trabajo, la resistencia al cambio, ¿sí? Las oportunidades, las prioridades, la tradición, el tiempo, la familia, el contexto. Son desafíos que van a estar presentes en toda nuestra vida. ¿Cómo hacemos de esos desafíos una oportunidad de aprendizaje? Esa es la gran invitación, mis estimados, estimadas, y termino con la siguiente reflexión de uno de los psicólogos importantes del siglo pasado. El gran tema en toda nuestra educación, en el proceso que sea de vida, es convertir mi sistema nervioso en nuestro aliado y no en nuestro enemigo. Así como decía José Martí, ¿cierto? Es depositar en ese hombre toda obra viviente, es hacerlo parte, es que flote en su vida, en su sociedad, es que aprenda para la vida. Y Ramón y Cajal, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Muchas veces nuestros participantes adultos no saben que pueden ser escultores de su propio cerebro porque no tienen las experiencias que lo motiven para creer en ello. Ahí están mis contactos, los textos de donde saqué la información y les reitero mi gratitud y las gracias por esperar y por participar del proceso. Estimado Carlos, no se vieron tus contactos, ¿los podrías poner nada más para que los compañeros que están atentos a tu disertación los puedan ver? Ahí se ve, Flavio. Ya se ve perfecto. Ahora sí, compañeros, si alguien quiere anotar y poder contactar al doctor Carlos posteriormente, pues ahí están sus datos. Muy bien. Pues muchas gracias, mi estimado Carlos. Yo sigo apenado. Bueno, pero ya, afortunadamente, los compañeros que están participando se dieron cuenta de la importancia de esta conferencia tuya, entonces ha valido la pena haber pasado por varios momentos de aflicción en su momento, ¿no? Muy bien, Carlos, fíjate que por ahí hay no es una pregunta, pero es un comentario dentro del chat, pero todavía no llegabas tú por acá, entonces me acuerdo que decía, no, creo que no recordaba o no mencionaba la fuente, ¿no? Mencionaba que según no sé quién habían ajustado, ya la adolescencia es hasta los 35 años. Bueno, a mí en lo personal me conviene porque digo, de estar ya casi cerca de la adultez tardía, ahora estoy como en adultez joven, ¿no? Entonces me conviene, pero ¿qué opinas tú al respecto? Que de esos reajustes en cuestión a esto que menciona el compañero, vuelvo a insistir, no vi la fuente. Lo que pasa es que es un tema que se está generando harto ahora, Flavio, de ir cambiando. De hecho, casi todos los estadios del desarrollo y todos estos periodos tan estáticos, hoy día ya esa linealidad ya no existe. Pero efectivamente, estos cambios podrían ser, desconozco si es que efectivamente el autor de la investigación, pero más que investigación, yo creo que es un ajuste cultural que se da a estas investigaciones que se están dando, porque piensen ustedes que el cerebro adolescente, recuerdo mucho a Sarah Blackerman, que escaneó y trabajó con muchos cerebros post-mortem de adolescentes y se analizaron los cambios. Pero hoy día yo los puedo ver en vivo y efectivamente sí se producen cambios, pero decir que la función ejecutiva o que el cerebro termina de madurar a los 25 años, y junto con ellos vamos a alargar la adolescencia para poder ajustarnos a esa información, sería hilar muy fino y generaría mucho conflicto. ¿Por qué? Porque fíjense que en casi todos los países, a los 25, 26 años estamos terminando la carrera de pregrado. Y calza mucho porque elegimos y tomamos las más importantes decisiones de nuestras vidas las tomamos cuando menos preparados estamos. Y eso implicaría también meternos en temas muy complicados, como por ejemplo la edad penal respecto a cuando yo soy procesado o no ante la justicia. Porque perfectamente podría decir yo que mi sistema de recompensa no está maduro
y por eso yo cometí un delito y por lo tanto implicaría tal cambio. Yo creo que va por eso, ¿ya? Yo creo que más que hacer esos cambios de alargar los procesos, tendríamos que incorporar procesos intencionados en la formación de esos adolescentes, que es lo que he tratado de conversarles. Pero yo creo que es por eso, ¿ya? Es por el dato duro de decir que el cerebro termina madurado a los veintitantos años. Muy bien. Ahora es Pues un hecho que todos los adolescentes, somos biológicamente ya adultos con una mente adolescente, ese es un hecho. Pero hacer ese ajuste, no sé. A mí también me conviene todo, en todo caso. yo soy adolescente, entonces, mi estimado Carlos ahora, ¿no? Muy bien. Oye, Carlos, la verdad que te has llevado la noche. Hay muchas felicitaciones, mucho reconocimiento a tu exposición. Yo estoy también muy contento con ello y que además ellos lo reconozcan, es fenomenal, ¿no? Entonces, no hay preguntas. Yo creo que por aquí se me perdió un mensaje que decía en el chat que has hablado con mucha claridad, ¿no? Has definido cosas y que hacías ver las cosas más sencillas así con tu disertación, ¿no? Entonces, pues te agradecemos, la verdad, y otra vez una disculpa porque te estresé seguramente en algún momento, pero bueno, valió la pena porque traías la adrenalina así como para darnos una súper Sí, conferencia como la que la sucedió. verdad, Flavio, que fue un desafío muy rico y de hecho esto es el aprendizaje, porque yo vengo de 3 horas de estar trabajando con un grupo de postdoctorado en donde estamos a full y esto para mí es terminar impecable la noche, 11 de la noche en Chile, qué mejor de terminar la semana así, así que feliz. Te agradecemos mucho, mira, pues a nombre de la UNAC y los que participamos en la organización de este evento, queremos reconocerte a través de este documento que te lo más pronto posible a ti. Es un diploma dirigido a tu persona. Espero que esté bien escrito tu nombre por tu participación como ponente en el Congreso Internacional de Andragogía Adolfo Alcalá, realizado virtualmente los días 24 y 25 de mayo del año en curso, con una duración de 30 horas, el trabajo que se está calculado para esto. Y bueno, es expedido aquí en Oaxaca, México, en la fecha de mañana, pero a tu participación, pues obviamente es de hoy.